Por el momento tomar contacto con Casa de Gobierno. Habla el jefe de gabinete. El nivel de asignación de 9 millones de dosis naturalmente coadyuva al cumplimiento de las metas en materia sanitaria. Uno observa también en este artículo, por las características del mismo, que en el año 2012, y destaca que la vacunación contra la tos ferina, cuando toma un promedio de los últimos años, se redujo en un 87% la mortalidad, de 76 casos a 10 casos. Eso es un aspecto emblemático a destacar, y también destaca la revista los avances que han realizado investigadores argentinos para el tratamiento del cáncer de pulmón. También destaca que la vacuna antineumocócica redujo las neumonías infantiles en un 25% durante el periodo 2011-2013. Nos parece trascendente remarcar efectivamente lo que esto significa para nuestro país, como ya ha sido reconocida la reducción drástica de mortalidad infantil, tomando una serie de tiempo 1990-2013 con una caída del 75% de mortalidad infantil, que implica un liderazgo a nivel mundial en 188 países seleccionados. Por lo tanto, es muy bueno observar el reconocimiento de carácter internacional que adquiere la República Argentina en materia de diseño y ejecución de política sanitaria. A propósito, el ministro Juan Mansur viajará para Ginebra, Suiza, en virtud de la reunión de la Organización Mundial de la Salud, en la que participará como Estado miembro de la República Argentina, como expositor el ministro de Salud, y también en agendas bilaterales con sus colegas de distintas partes del mundo. Ayer, los ministros de Planificación y de Economía, conjuntamente con el secretario de Comunicaciones, anunciaron la licitación nacional e internacional de 4G en celulares, cuarta generación, por un plazo de 5 años. Este procedimiento licitatorio conlleva aproximadamente 8 meses de plazo y genera las condiciones de interconexión con empresas pequeñas y medianas, y también con el sistema cooperativo. Lo que es trascendente es básicamente pensar que el sistema de telecomunicaciones y sobre todo de telefonía celular ha tenido un incremento sustantivo desde el punto de vista de los niveles de transmisión de datos por transmisión a Internet e imagen, lo cual el incremento de smartphone, que antes había una mayoría de celulares que utilizaban solamente voz, y hoy la participación proporcional de celulares que transmiten voz son cada vez menores. Por lo tanto, es necesario invertir en la ampliación del espectro para mejorar sustancialmente el acceso y la calidad. Esa es una tendencia de carácter mundial. La República Argentina, en estos últimos 10 años, partió de 4,5 millones de celulares en el año 2003 a más de 60 millones de celulares o de líneas habilitadas, de los cuales existen 45 millones de líneas activas. Por tanto, esta tendencia de un incremento extraordinario implica aproximadamente 130% de líneas celulares respecto al número de habitantes, y la tendencia desde el punto de vista tecnológico del uso del smartphone ha tenido una demanda desde el punto de vista del espectro que implica esta decisión de carácter político e institucional para, por un lado, mejorar la estructura de inversiones y, por otro lado, mejorar sustancialmente la calidad de servicio. Aquí es importante remarcar que el plan de inversiones para este año es equivalente a aproximadamente 6.475 millones de pesos, excluyendo esta licitación desde el punto de vista del espectro. Pero lo importante es que cuando uno toma los últimos años, o sea, 2003 y 2013, hay 17.550 millones de pesos de inversión estimativamente, y uno observa que la aceleración en los procesos de inversión se está dando con una dinámica muy particular. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que es una decisión estratégica importante que tiende a ampliar el espectro, a generar las condiciones de mejora sustancial
en el funcionamiento de la telefonía celular y obviamente en la incorporación de la cuarta generación para mejorar sustancialmente la conectividad de la República Argentina. En tercer lugar, nosotros observamos que en virtud de las ganancias de las empresas, las proyecciones de recaudación del impuesto a las ganancias, de acuerdo a múltiples analistas, alcanzaría aproximadamente a una contribución equivalente a 30.000 millones de pesos para el mes de mayo de este año 2014, contrastando contra 21.000 millones de pesos del mes de mayo del año 2013. Por lo tanto, este incremento en la actividad económica, la rentabilidad de las empresas, las ganancias de las mismas, implica también un mejoramiento de carácter sustancial en el nivel de ingresos. También es importante remarcar lo que ha manifestado el secretario de Comercio, Augusto Costa, respecto a la evolución en el comportamiento del programa Precios Cuidados, tanto desde el punto de vista de señalización, de la ampliación del número de productos y del incremento del nivel de ventas de los productos que integran la canasta de Precios Cuidados. Primero, este programa Precios Cuidados se ha extendido en todo el país con 313 productos, lo cual implica 119 productos más de los que inicialmente tenía este programa. Obviamente también con una mayor variedad de marcas y que ha implicado un incremento del 700% en el nivel de ventas. Obviamente el gran objetivo es difundir en forma sistemática los nuevos productos para garantizar que los consumidores puedan definitivamente ser los principales aliados para garantizar que el programa funcione eficazmente en toda la República Argentina. Buenos días, Capitanich. Soy Gabriel Eiris de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Si me permite, dos cuestiones. Una, hoy está convocada la marcha de Moyano y Barrio Nuevo. Bueno, reclaman por la inseguridad, la inflación, la corrupción y otras tantas cosas. Preguntarle cuál es la lectura que hace el gobierno de esta marcha y qué va a pasar con el transporte durante la franja horaria de la movilización, porque si vienen todos los transportistas a la movilización probablemente haya problemas. Y en segundo término, ayer la CTA de Hugo Yasky difundió un relevamiento realizado por el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA, que arrojó un dato de pobreza para el 2013 de 17,8%. Estos son 10 millones menos de lo que proyectaban desde algunas consultoras privadas y algunos millones más de lo que sugería el gobierno. ¿Cuál es la lectura que hacen de estas proyecciones? Gracias. Bueno, muchas gracias. Son tres preguntas muy largas, porque usted involucra básicamente el tema de transporte, involucra el tema de la movilización de la CGT minoritaria que encabezan Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, y por el otro lado el tema de las mediciones que públicamente exhibe la Confederación de Trabajadores Argentinos, CTA, encabezado por Hugo Yasky. Vamos a tratar de ser sintéticos respecto a los temas. Primero, tema de transporte público. Como usted sabe, respecto al tema de transporte público, estamos en un proceso de negociación en paritarias. En paritaria significa la negociación desde el punto de vista salarial, tanto para el transporte urbano como para el transporte de larga distancia. Los trabajadores están en un proceso de participación en la discusión, precisamente porque el tema central tiene que ver con la asignación de recursos por parte del Estado para garantizar un mayor ingreso disponible para las familias, consumidores y trabajadores. El monto que asigna el Estado supera los 20.000 millones de pesos en subsidio para el transporte urbano. ¿Con qué objetivo? Para que el trabajador que concurra al trabajo tenga mayor ingreso disponible. Y eso es una política redistributiva. En segundo lugar, el tema de larga distancia también tiene las siguientes características. Son aproximadamente más de 50 millones de pasajeros, tienen cerca de 4.600 coches o vehículos, tiene más de 20.000 trabajadores y esto no tienen los mecanismos de subsidios en materia de estructuras de su provisión de insumos.
entiéndase combustibles y otros mecanismos de subsidio. Por lo tanto, es una compleja negociación en virtud de la cual estamos trabajando con mucho énfasis, en virtud de lo que significa la conexión de más de 800 pueblos y ciudades de toda la República Argentina. Por lo tanto, si usted me pregunta cuál es el rol del sindicato de transporte y los transportistas, bueno, no han decretado un paro de actividades, por lo tanto tienen que garantizar la provisión de ese servicio público para todos los usuarios. Esa es una respuesta. Segunda respuesta, respecto al tema de las manifestaciones de la Confederación General de Trabajo Minoritaria que encabezan Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. La respuesta es la siguiente, respecto a los puntos. Primero, la seguridad pública, si ese es el reclamo, están en la dirección equivocada. La Plaza de Mayo no es el reclamo respecto al tema de seguridad pública. Podría yo sugerirle lo siguiente, deberían dirigirse al gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, al gobernador José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba, al gobernador Antonio Bonfatti en la provincia de Santa Fe, también en la parte que le corresponde al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Por lo tanto, en muchos de estos casos hay un problema desde el punto de vista de los depósitos de entidades sindicales o empresas conexas en sus respectivos bancos provinciales y condicionan respecto al funcionamiento de su liquidez. Por eso quizás no sea la manifestación hacia ellos. Pero vuelvo a ratificar el espíritu de lo que siempre nosotros decimos. En primer lugar, la seguridad es competencia de las provincias, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, lo dice la Ley 24.059 modificatorias, lo dice la Constitución Nacional, lo dice la Constitución de las provincias argentinas. De manera que es una responsabilidad concreta y me parece que es necesario que ellos hagan el reclamo a quienes son los responsables de este ejercicio. A su vez también ratifico lo siguiente, ¿qué reclamos pueden hacer al Estado Nacional cuando el abordaje multidisciplinario de la cuestión de seguridad incluye, primero, inclusión social? 15 millones de argentinos incluidos socialmente, el mayor nivel de inclusión social de la historia en la República Argentina. Objetivo que se ha cumplido y que se garantiza. Segundo, más de 6 millones de puestos de trabajo creados. Tercero, reducción drástica de la desocupación del 25% al 6,4%. Cuarto, incremento sustancial del poder adquisitivo del salario real y 1.650 paritarias en convenciones colectivas de trabajo que funcionan en paritarias libres. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que, en definitiva, desde la inclusión social, desde la distribución del ingreso, donde la participación funcional es la mejor comparativamente al año 1974. Por lo tanto, todos los indicadores de inclusión social, de distribución más equitativa de la riqueza, desde el punto de vista de las políticas activas, se han cumplido. Esto no quiere decir que se han resuelto todos los problemas y que falta, y obviamente ese debe ser el gran esfuerzo de este gobierno y de los próximos gobiernos en la República Argentina. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad y su abordaje sistémico, también el Estado Nacional ha invertido de 70.000 a 108.500 efectivos, de 2.300 millones de pesos a 28.500 millones de pesos, de todo el equipamiento correspondiente, de helicópteros, patrulleros, cámaras digitales, etcétera, con el objeto de mejorar sustancialmente los niveles de cobertura y ser un eficaz auxiliar de la justicia para las causas de carácter federal. No es menor que exista un escudo norte, no es menor que la República Argentina tenía 4 radares en el año 2003 y va a terminar el año 2014 con 28 radares que cubren el 95% del tráfico aéreo en la República Argentina y que tenga un sistema de radares primarios y secundarios que permita afrontar el escudo norte desde el punto de vista de cobertura sistémica respecto al tema de tráfico de estupefacientes. Pero es bueno también señalar la inteligencia de la República Argentina para descubrir casos muy importantes y sofisticados de bandas delictivas internacionales de narcotráfico. Por ejemplo, no se prestó atención debida a lo que se hizo conjuntamente con la aduana, la Secretaría, el Ministerio de Seguridad Pública de la Argentina en México, en donde cocaína diluida en transformadores de electricidad fueron identificados. Y esto implicó una incautación de cocaína extraordinariamente importante, o lo mismo que se ha hecho en cooperación con otros países del mundo. O sea, que Argentina tiene un despliegue y una acción muy fuerte, lo mismo que se ha hecho en Rosario, con 3.000 agentes de seguridad, 89 allanamientos y una estructura muy fuerte para combatir tenaz y profundamente el narcotráfico. Y a su vez un programa que es definitivamente de mayor
profundización desde el punto de vista de la inclusión social que tiene que ver con Cedronar, con aproximadamente más de 1.900 millones de pesos de inversión. Por lo tanto, si ese es el debate, esta es la respuesta, o sea, una respuesta contundente, precisa de lo que se hizo, lo que se hace y de las responsabilidades. Segundo, si el debate es precisamente el tema de inflación, como ellos plantean, no cabe la menor duda que se registra un sistemático nivel de descenso en el índice de precios. Y a su vez, que es importante discutir lo que se discute en la Argentina, porque a mí me sorprende siempre que no haya nunca una crítica ni para los comerciantes inescrupulosos que remarcan, ni para los industriales que en el abuso de posición dominante remarcan a mansalva, ni tampoco a los empresarios que en definitiva se apropian de parte del excedente de la cadena de valor, perjudicando a los consumidores y a todo el pueblo argentino. Nunca observo una movilización en contra de esos intereses, o de la concentración económica, o de una reivindicación legítima para que el Estado siga profundizando políticas activas tendientes a generar la identificación de aquellos que son responsables de la remarcación. Nosotros creemos que ese es un debate importante en la sociedad argentina. Y en este sentido, salvo que ellos crean lo que los economistas ortodoxos le dicen que digan. Ejemplo, que la inflación es promovida por la emisión monetaria, por el gasto público descontrolado, entre comillas, o por todas las afirmaciones que plantean este tipo de usinas. Y a su vez están en contra de los subsidios, porque este es el problema. Uno ahí se tiene que comparar con el Fondo Monetario Internacional. Usted vio el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que dice que la aplicación de subsidios energéticos en la República Argentina es muy costosa y distorsiona la actividad económica, y que pueden dar lugar a preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad fiscal, sobre todo si es por tiempo indefinido, y que también en muchos países los subsidios constituyen el principal factor detrás de los déficits fiscales y que también suelen equivaler a la proporción de los ingresos tributarios. Y la verdad es que lo que no se dice es que la Argentina destinó 2,88% en el año 2013 de subsidios destinados a la energía, cuando el promedio mundial es el equivalente al 2,7% del Producto Interno Bruto. Pero a su vez, el subsidio a la energía significa que la energía es más barata para la industria, para que agreguen valor, para que generen empleo. Y la energía es más barata para el consumidor con el objeto de tener mayor ingreso disponible. También es importante que en Estados Unidos, por ejemplo, se destina el 3,3% del Producto Interno Bruto para subsidios energéticos, o que en China el 6,8%, o que en Rusia también es el 6,3%. Y también me parece que medido en porcentaje de ingresos tributarios en la República Argentina es equivalente al 7,8% versus el 8,1% en el resto del mundo. Y muy por debajo de Estados Unidos, con el 10,6%, Rusia con el 16,4% y China 16,9%. Entonces, si es necesario debatir, me parece muy bien, pero vamos a debatir en serio, porque finalmente se oculta detrás del debate sobre la evolución de los precios acciones decididas de grupos económicos y también de pretender eliminar subsidios, porque teóricamente es causante del incremento del gasto público y que teóricamente es causante del déficit fiscal y que teóricamente es el causante de la inflación en la Argentina. Pero esa apreciación es la que permanentemente mantienen las usinas del neoliberalismo. Me parece que sería muy bueno no confundirse. Y a su vez sería muy bueno que este debate sea un debate franco y sincero en la Argentina, porque finalmente lo que hay que hacer es lograr autoabastecimiento energético. Y autoabastecimiento energético significa producir más petróleo y gas, obviamente sustituir las importaciones y en consecuencia garantizar más generación de riqueza, más crecimiento del producto, y eso te da 2,5% del Producto Interno Bruto como consistencia macroeconómica de carácter fiscal, cosa que nunca lo dicen los economistas, porque todos los economistas que yo escucho, porque aparte los escucho a todos y los leo a todos, dicen sistemáticas mentiras, porque en definitiva nunca hacen una proyección razonable, eficaz sino simplemente es permanentemente tendenciosa.
También me parece que es bueno discutir el tema de empleo. Yo lo he transmitido claramente. Una política de empleo que redujo del 25 al 6,4%, que generó 6 millones de puestos de trabajo, que sustancialmente ha mejorado el empleo privado formal, que promueve una legislación para reducir la informalidad laboral y que en definitiva genera 1.650 convenciones colectivas de trabajo en el año en el marco de negociación de paritarias libres, definitivamente no está en contra de los intereses de los trabajadores, muy por el contrario, está a favor. Y por supuesto, cuando existen problemas o dificultades en algunos sectores, existen políticas activas y herramientas por parte del Estado para ocuparnos, y nos vamos a ocupar precisamente porque lo que pretende la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no es solamente sostener los niveles de empleo, sino reducir la informalidad laboral y, por siempre, luchar en virtud o en favor de los intereses de los trabajadores. Y por último, respecto al tema de jubilados, la República Argentina tiene la política de seguridad social más inclusiva de toda América Latina, más del 96%, y a su vez más de 2,5 millones de jubilados que han ingresado al sistema, y que a su vez el incremento ha sido sustancial, de más de casi 1.800% de actualización del haber jubilatorio mínimo, y que a su vez existe ley de movilidad jubilatoria. En consecuencia, ha habido política previsional tendientes a generar mecanismos de equidad. Por lo tanto, le respondo con mucha precisión a esta movilización, en virtud de la cual tenemos fundamentos y argumentos para hacerlo. Y no sé si me queda otra. No, con respecto a este tema, 10 millones menos. creo que lo hemos dicho en innumerable cantidad de oportunidades, porque pareciera ser de que no se valora las políticas activas por parte del Estado respecto a este tema. Pero vamos a hacer una consideración muy fácil. En la década del 90 y hasta el año 2002, el desempleo llegó al 25%, y es gráfico para la gente. Cuando hay desempleo de esa magnitud, significa que hay 0 pesos, pero 0 pesos que ingresan a las familias. La verdad es que esa reducción ha sido drástica, al 6,4% hoy. Podemos tener observaciones en el nivel de empleo de determinado tipo de industrias, pero también es cierto que fábricas que no aumentaron sus precios, aumentaron sus ventas. Entonces también tiene que ver con una correlación entre precio y demanda. Obviamente hay dificultades objetivas en determinado tipo de áreas y o sectores que nosotros vamos trabajando con las mismas. Pero lo que quiero transmitir es que está en una discusión profunda en la literatura de carácter universal respecto a los métodos de medición de ingresos. Por lo tanto, todos sabemos cómo funciona el mundo y cómo funciona en la República Argentina. Partidos políticos opositores, para no tener visibilidad, ¿qué hacen? Constituyen fundaciones, entidades no gubernamentales o centros de estudio. ¿Qué hacen con centros de estudios, entidades no gubernamentales o fundaciones? Ponen, teóricamente, a economistas calificados y logran, con datos absolutamente parciales, sacar conclusiones políticas. Entonces, lanzan todo el tiempo índice de precio al consumidor, que no tiene ninguna posibilidad de comparar con 230.000 mediciones del índice de precio urbano. Entonces, aumentan el denominador, disminuyen el numerador y automáticamente el índice le puede dar cualquier cosa. Eso es índice de pobreza, eso es índice de indigencia, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que en la Argentina, si aumentamos los puestos de trabajo, si mejoró sustancialmente el nivel de ingreso de 15 millones, pero a ver, ¿cuántos hogares tiene la República Argentina? Se estima cercano a una cifra equivalente entre 12,5 a 13 millones de hogares. Si usted tiene 15 millones de personas que tienen ingresos derivados de la seguridad social, es una percepción de ingresos muy concreta. Y lo mismo desde el punto de vista de hogares que perciben jubilación, haber jubilatorio mínimo, o lo mismo que el tema de la asignación universal por hijo, o asignaciones familiares, o salarios derivados del acceso al empleo. Por lo tanto, lo que me parece que es importante es medir, primero, lo que ha dicho el Instituto de Estadística y Censo y el Gobierno respecto a la metodología de medición. Cuando tengamos perfectamente estipulada la metodología, los factores de medición y un sistema ordenado, se divulgará el índice correspondiente. Pero me parece que especular todo el tiempo con los indicadores, la verdad es que no tiene sentido.
porque no tiene sentido medir la percepción de ingresos antes o después del aguinaldo, o antes o después de las paritarias, o tomar el tema de la medición en un trimestre o en un cuatrimestre y no anualizarlo. O sea, es necesario estandarizar adecuadamente las mediciones. Por lo tanto, nosotros entendemos objetivamente que existen múltiples parámetros respecto a cómo se mide el ingreso de la población. Y también es necesario destacar la opinión de organismos especializados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO, dice que la República Argentina es uno de los países que prácticamente ha tendido a extinguir la indigencia. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas ubica al país dentro de los países con alto desarrollo humano, en el puesto número 45 a nivel mundial. Debajo de Argentina están otros que tienen medio desarrollo humano. Tercero, otros organismos como la Comisión Económica para América Latina destaca las políticas activas en materia de ingresos de Argentina y su mejoramiento en la distribución del ingreso. Otras mediciones, como la distribución funcional del ingreso, determinan claramente que ha superado la participación del 50% de la distribución de la renta los trabajadores. Y cuando uno observa todos estos organismos multilaterales, o también lo que manifiesta la Organización Internacional del Trabajo, claramente remarcan con contundencia el mejoramiento de carácter estructural. Ahora, eso no se puede medir con el tema de un mes, de un trimestre o de un cuatrimestre, o de metodologías absolutamente insuficientes para medir. Por eso, nuestra concepción, nuestra metodología, nuestra exposición está claro y es lo que divulgamos con absoluta seriedad. Así lo hicimos con el índice de precios al consumidor urbano, así se hizo con respecto al Producto Interno Bruto, así se divulgó con el tema de distribución funcional del ingreso y así se hará con todos los indicadores para garantizar una exposición correcta desde el punto de vista metodológico. Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Dos consultas, si me permite. La primera, quería saber su opinión sobre la decisión de la Cámara de que se haga lugar a que sea investigada la Presidenta de la Nación por el acuerdo YPF-Chevron, teniendo en cuenta que es la primera vez que una investigación de este tipo llega directamente a la Presidenta. Quería saber si hace algún tipo de lectura particular. Y la segunda, trascendió en la jornada de hoy que el Banco Interamericano de Desarrollo le prestaría a Argentina 700 millones de dólares, cuando, o 700.000, discúlpeme no tener el dato preciso, cuando sería una cifra muchísimo menor a lo que tendría previsto Argentina, presuntamente por incumplimiento en los pagos. Quería saber si es una versión correcta o no. Muchas gracias. Versión incorrecta, por lo siguiente. Desde 1959 la República Argentina ha pagado regular y sistemáticamente todas las obligaciones financieras con el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, el monto total de préstamos del organismo era equivalente a 8.700 millones de dólares, de los cuales 4.200 millones de dólares era pendiente de desembolso. En el transcurso de este año, la meta de desembolso es equivalente a 1.200 millones de dólares, con el objeto de tener un saldo favorable de divisas para la República Argentina. A su vez, hasta el 2 de julio se prevé que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo apruebe el equivalente a 660 millones de dólares. Y la discusión para el segundo semestre tiene que ver con un monto equivalente a ese. Es decir, tenemos una meta equivalente a 1.200 millones de dólares estimativamente para la aprobación en directorio de este año. Obviamente nosotros hemos puesto de manifiesto ante la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo y también ante el presidente del organismo, el doctor Luis Alberto Moreno, respecto a que es necesario que el Banco Interamericano de Desarrollo sea la herramienta que posibilite una estrategia de desarrollo para sus países miembros. Y allí existen países prestatarios y países no prestatarios. Y que como en todos lados, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional y también del Banco Interamericano de Desarrollo, muchos países no prestatarios son los que hostigan permanentemente a países prestatarios como Argentina. Como usted sabe, en el Banco Interamericano de Desarrollo, la participación relativa de Argentina y de Brasil como países prestatarios tienen más del 10% del capital accionario. En consecuencia, tiene una voz muy clara desde el punto de vista de la posición respecto al organismo. Tanto es así
que sumando votos con otros países tiene capacidad de bloqueo respecto a otras decisiones. Y a su vez también lo que nosotros observamos es no dejar que estos organismos tengan la presión sistemática de los países no prestatarios precisamente para imponer normas que excluyan a los países prestatarios del acceso a financiamiento. Y en este sentido lo que queremos transmitir es permanentemente se oyen los cantos de sirenas de las calificadoras de riesgo con el objeto de establecer mecanismos de condicionamiento para que se preste menos a los países como los nuestros. Y la verdad es que es muy importante que los organismos multilaterales de crédito faciliten estrategias de financiamiento para obras de infraestructura que mejoren la competitividad sistémica de las economías de nuestros países. Todos sabemos que en América del Sur, principalmente, es necesario emprendimientos binacionales o plurinacionales o emprendimientos en materia de infraestructura de puertos, rutas, obras hídricas, viales, etcétera, que son las que definitivamente le dan competitividad al desenvolvimiento de la actividad económica. Por lo tanto, esa es la posición de Argentina y vuelvo a repetir, hasta el 2 de julio el cronograma implica 660 millones de dólares de aprobación. Después del 2 de julio, en el segundo semestre, la idea central es generar las condiciones para la selección de los préstamos que pueden ser efectivamente tratados en el directorio. Y por último, respecto al tema del acuerdo YPF-Chevron, la verdad es que siempre resulta extraño en la República Argentina este tipo de acciones judiciales y sus agentes de promoción. Porque todos saben que la República Argentina es el segundo lugar de reservas de shale gas del mundo y el cuarto en shale oil. Y no es casualidad el incremento sistemático de los niveles de producción de YPF. Y no es casualidad que tiene una meta de producción de 30.000 barriles a partir del yacimiento de Vaca Muerta. Y no es casualidad que el acuerdo con Chevron implicó el primer desembolso de 1.200 millones de dólares, el incremento en 1.600 millones de dólares y así sucesivamente con el objeto de establecer los mecanismos para mejorar el uso de la tecnología, financiamiento y capital para maximizar los niveles de producción a los efectos de lograr el autoabastecimiento energético. No es casualidad que la reducción constante y decreciente del costo de explotación por pozo disminuya sustancialmente como consecuencia del uso óptimo de los factores. Entonces, no es casualidad este tipo de acciones. No es casualidad que en la República Argentina existan agentes internos y externos que pretendan establecer vía estas acciones judiciales afectar el interés estratégico de Argentina. Argentina tiene reservas estratégicas en minería, en petróleo, en gas, en agua, en producción de alimentos, en energía y obviamente un potencial extraordinario para su desarrollo. Por lo tanto, para desarrollar ese potencial tiene que promover acceso al financiamiento internacional. ¿Quiénes lo impiden? Fondos buitres. ¿Cuántos representan? 1% del 7% que falta. 93% tuvo acuerdo, 1% con acciones en el ámbito internacional para obstaculizar el acceso al financiamiento que generaría inversiones y que a su vez generaría más multiplicación de empleo e ingresos. ¿Quiénes son los otros que obstaculizan? Obviamente, posiciones más radicalizadas de grupos de interés local o grupos ambientalistas que ponen en discusión la tecnología disponible para los niveles de exploración y explotación. Entonces, lo que nosotros planteamos objetivamente es que lo que quieren es precisamente que Argentina no explote racionalmente las riquezas. Y eso es lo que hace Argentina. Se basa en estudios de impacto de evaluación ambiental y a su vez también de acceso al financiamiento. Por eso tratan permanentemente de minar nuestra credibilidad, de afectar mediante estas posiciones, pero lo que quieren hacer eso, por un lado, en posiciones radicalizadas quieren volver a una sociedad pastoril, porque yo cuando observo y escucho que algunos se oponen a la minería, al petróleo, al gas y a las tecnologías de extracción, en realidad se oponen a andar en auto, en avión, a usar un celular o a mejorar su sistema de comunicaciones. Creo que es necesario dar un debate racional y profundo. Por eso no me extraña este tipo de acciones.
tendientes a generar condiciones que dificulten el acceso a asociación de capitales o financiamiento para producir más y mejor y lograr autoabastecimiento energético. Lo que la República Argentina promueve es autoabastecimiento energético. Por eso se lograron los acuerdos necesarios con Repsol. Antes todos querían ese acuerdo, después del acuerdo hacen denuncias. Antes querían acceso al financiamiento del mercado de capitales con asociación de capitales o financiamiento de YPF. Cuando se accede, denuncias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de afectar todo el tiempo los niveles de producción. Y aquí lo que tenemos que pensar todos los argentinos es que Argentina tiene que producir más y mejor. Y lo tiene que hacer con acceso al financiamiento, al mercado de capitales, al joint venture, con el objeto de lograr más producción. Porque eso es más riqueza, porque eso es lo que verdaderamente va a transformar la calidad de vida de los argentinos. Por lo tanto, nuestra posición es muy clara. Pueden investigar todo lo que quieran investigar. Los sistemas de negociación son claros, transparentes, en base a los usos y costumbres en materia de legislación local e internacional, no vulnerando de ningún modo ni la Constitución ni las leyes que reglamentan su ejercicio y que, en definitiva, ese será el sendero a transitar. Seguiremos promoviendo inversiones con el objetivo de garantizar la producción de petróleo y gas en la República Argentina, porque esa es la riqueza que debe distribuirse, porque definitivamente ese es el tema. Pretenden gobiernos débiles que no tengan capacidad regulatoria precisamente para que no se puedan distribuir eficazmente estos recursos. Buenos días, Capitanich. Marcelo de Leo, Radio La Red. En horas del mediodía la Asociación Bancaria va a anunciar un paro para el día de mañana. Se desconoce todavía la modalidad y tiene que ver con despidos en una caja pública financiera de Tucumán y represión en marchas que hubo en esa provincia. Si hay algún tipo de consideración en el gobierno con este paro que se va a anunciar para el día de mañana en todos los bancos. Y además consultarles sobre las versiones que circulan, que indican que desde el directorio de Aerolíneas Argentinas se habría frenado la publicación de una auditoría precisamente sobre esta empresa. Mire, de ningún modo ninguna empresa puede frenar una eventual auditoría. Eso es una versión absolutamente falsa, malintencionada e interesada. Y a su vez, la verdad es que pueden auditar todo lo que quieran de Aerolíneas Argentinas, porque lo que van a auditar determinarán objetivamente el incremento del número de aviones. Usted sabe que empezaron con 26 aviones, pasan de 63 con una meta de 67 aviones, moderna flota, puntualidad. Pasamos de 63% a casi el 88% del mercado doméstico, mejoramiento en la calidad de servicios. La verdad es que todos los argentinos que son pasajeros consuetudinarios pueden observar el mejoramiento sustancial de la calidad de servicio de la aerolínea de bandera. Por lo tanto, si quieren hacer auditoría, que la hagan. Y la verdad es que es lo mejor, porque aparte no solamente se ha capitalizado la empresa, se ha mejorado sustancialmente la calidad de servicio, sino también se redujo drásticamente el déficit existente en esta materia y tiende naturalmente al equilibrio producto del mejoramiento en la calidad de servicios. Y respecto al tema del paro bancario, bueno, se trata de una cuestión acaecida en una provincia determinada, que es la provincia de Tucumán, por un conflicto localizado allí. Yo he tenido una comunicación del secretario general de la Asociación Bancaria, Palazzo, que voy a tratar de comunicarme ahora en forma inmediata para conocer de motus propios su posición. Entendemos que es necesario que cualquier tipo de protesta pueda circunscribirse al ámbito específico en donde se genera el conflicto. Pero bueno, tenemos el día de hoy para trabajar en esta materia. También el ministro Carlos Tomada lo ha venido haciendo. De manera que entendemos que es una cuestión que lo vamos a conversar en el día de la fecha y cualquier comunicado efectivamente será público. Muchas gracias.